Muchísimas gracias. Este libro que les voy a presentar ahora es un libro mágico, que es este. Fíjense bien en su portada. No le quiten la mirada porque voy a hacer un acto de magia. Este es otro libro. Es La vida de don Rosendo López. Este es un libro que yo lo he llamado guape, como el plátano, porque hay dos en uno. Voy a presentarles mi libro de esta forma para que entiendan cuál es el método de investigación que yo utilicé. Este libro no es literatura, no es poesía, no es cuento, sino que es un libro científico. ¿Qué significa que es un libro científico? Significa que vamos a descartar lo que es teología y lo que es metafísica. Se oye bien, pero no es sencillo. Cuando le quitan al hombre la teología y le quitan lo que es ciencia, él cree que se va a ir a un abismo, porque hay un vacío. Eso significa entonces que para no caer en ese vacío se aplicó el método de investigación científica, que es observar, comenzar por los sentidos. Por eso se le dice que es empirista, por la experiencia, lo que ven nuestros ojos, lo que sienten nuestras manos, lo que oyen nuestros oídos. Y el razonamiento, observación y razonamiento. Se aplicó el método positivista. El método positivista no significa que seamos positivos, es que es positivo. No, positivista significa que todo lo positivo es lo que nosotros vemos, existe, y negativo lo que no existe. Entonces los positivistas nos dicen que tenemos que ir detrás de los hechos y las fechas. ¿Y a dónde vamos a encontrar los hechos y las fechas? Entonces nos dicen, vayan a ver todo lo que se ha publicado sobre este tema, todo lo que se ha escrito sobre este tema, que son las fuentes secundarias. Y la otra es buscar hechos y buscar fecha en las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Lo que no ha sido publicado, lo que están en los archivos. Entonces yo me di a la tarea de ir a los archivos de una finca cacaotera que se conoce como El Rosario, ustedes ya la conocen muy bien, y en un colegio privado que se llamó Instituto de Varones de Rivas. ¿Cuáles son las fuentes secundarias más importantes? Porque no podemos hablar de todas. Una de las fuentes secundarias que me encontré es que este instituto tenía un anuario. Este anuario significa que ya es un instituto importante, porque no cualquier instituto o cualquier colegio tiene un anuario. Entonces este instituto tiene como 3 anuarios que se imprimieron en tiempo de los padres dominicos, que ahí es lo que nosotros vemos ahí, a los 3 padres dominicos que fueron los que contribuyeron. Este es parte del anuario donde sacaban a los mejores alumnos, a los profesores. Otra fuente importantísima que yo me encontré es este libro que se llama La Corona Fúnebre. La Corona Fúnebre es un libro que se escribe después de muerto. En este caso, Rosendo muere y al año siguiente se publica este libro que se llama La Corona Fúnebre. ¿Qué recoge este libro?
recoge telegramas, cartas, condolencias, discursos, que es una semblanza de lo que fue don Rosendo López. Una buena fuente. Don Rosendo no escribió ningún libro, pero yo me he encontrado con varias cartas y esa es su letra, esa es su firma. Esta carta se la escribe a una sobrina, él está en Managua, y entonces le cuenta, bueno, llegué a Managua muy bien, estoy bien de salud, en el camino es todo bien. Pero lo importante aquí es que estamos hablando de fuentes primarias. Otras fuentes secundarias es la de este padre dominico que se llama Diez Marciano. Él escribió una obra que se llama Vicariato Dominicano de la provincia de España en América Central, y tiene un apartado, un capítulo que se llama La Fundación de los Dominicos en la ciudad de Arriba. Este libro quiero recordarlo yo porque me lo prestó su director fundador, el padre Gregorio Barriales. Yo trabajaba en la Escuela de Agricultura y me mandó a llamar. Y entonces me dice, mira, me dice, quiero que leas este libro con una condición. ¿Cuál era la condición? No podés fotocopiar ninguna de sus páginas. Y así fue, me lo dio, me lo llevé, lo leí y le saqué todo lo que tenía que sacarle. Fray Secundino García, que fue un fraile dominico que escribió el himno de Rivas, también tiene una obra que se llama Cancioneros Folclóricos Nicaragüenses, y la otra obra secundaria es sobre la memoria oficial de la 10ª Serie Mundial de Béisbol. En ese libro sale un artículo de un profesor del instituto hablando sobre el básquet en Rivas. Esta es una fuente secundaria que es la primera anuario. Fuentes primarias. En las fuentes primarias son manuscritos que casi están desbaratándose, que estaban en este libro. Ahí me encontré, por ejemplo, las propiedades de don Rosendo, las bienes raíces, las compras de tierras que hizo, una belleza que se conservó hasta nuestros días, y lo que en la finca El Rosario, que es el asilo. El otro libro primario que me encontré fue sobre el libro de actas de notas. Ustedes saben que el libro de actas de notas salen los alumnos que habían estado en el instituto y que aprobaron el año. Entonces son fuentes primarias que se le llaman. Este es el testamento del papá de don Rosendo. Fueron días los que duraron en hacer este testamento por la cantidad de propiedades que tenía. Tenía, por ejemplo, fincas en Ochomogó que se dedicaban a la ganadería, y había una finca aquí en la Puebla, en la Cruz, se llamaba Finca La Cruz, que comenzaba en la Puebla y terminaba en Brito, en el Océano Pacífico. Es un manuscrito importante porque ahí don Rosendo lo hereda y todos sus hermanos heredan toda esta finca. Otra fuente primaria que me encontré fue el acta del sindicato de maestros de Rivas que se encuentra en Anden. Igual manuscrito, una fuente importante que me sirvió para hacer precisamente un capítulo sobre el sindicato de maestros de Rivas. Esta es la portada del libro donde bueno, una vez que ya leí todos los libros, ¿verdad?, primarios, secundarios, eso permite
crear un orden. Entonces, ordenamos. ¿Qué es lo que vamos a ordenar? Es un libro de historia. Entonces ordenamos el tiempo y ordenamos el tema. ¿Cómo ordenamos el tiempo? Entonces lo dividimos. Lo dividimos de 1911, que nace el instituto, a 1950. Este instituto no era público, sino que era privado. Y lo manejaba una junta de padres de familia. Y su nombre era Instituto Nacional de Varones. ¿Qué significa esto? Que no entraban señoritas, solo varones. ¿Y qué hacían las jóvenes cuando después de educación primaria? Se iban a la casa a cocinar, la mamá les enseñaba a planchar, a tejer y todo lo que es los quehaceres de la casa. Esto es importante que tomemos conciencia porque las mujeres pasaron más de 20 años sin educación, solo varones. Entonces, aquí estamos hablando de este periodo donde tienen un plantel propio, que es donde está actualmente la policía. Ahí quedaba el plantel del Instituto de Varones de Rivas. Tenían una educación católica, se enseñaba religión. Y el capítulo, siempre en esa división de la historia que estoy haciendo, está el Sindicato de Maestros de Rivas, que tiene dos cosas importantes que lo tenemos que tener en cuenta los ribenses. Uno, es que este sindicato definió el Día del Maestro Nicaragüense. El Día del Maestro Nicaragüense no lo hizo un Managua, no lo hizo uno de la capital, lo hicieron los profesores de Rivas, los maestros de Rivas, los profesores, alumnos y maestros del Instituto de Varones de Rivas. Y el otro es que elevan a Emmanuel Mongalo a héroe nacional. Entonces, no fue en la Asamblea Nacional, no es en el Parlamento, no es en la Presidencia de la República que se definió a Emmanuel Mongalo como héroe nacional, sino que fue en una aula del instituto donde comenzaron a conmemorar a Mongalo como héroe nacional. El otro tiempo que he dividido es de 1952 a 1957, que yo lo he llamado la época de los dominicos. En 1951, y ustedes deben de saber esta historia bien, llegan la orden de predicadores de los frailes, que no somos como nosotros, como los dominicos. Vienen arriba y se instalan en lo que es actualmente la escuela, la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, y se hacen cargo de la Iglesia San Francisco y de la Parroquia San Pedro. 1951 llegan, 1952 asumen la dirección del colegio los dominicos, y una cosa importante, lo bautizan. ¿Qué significa esto? Que le dan un nombre. El Instituto de Varones de Rivas se le cambia el nombre y se va a llamar Instituto Nacional Rosendo López. Son los dominicos los que le cambian el nombre y le ponen el Instituto Rosendo López. El himno de Rivas ahí nace en el instituto en tiempo de los padres dominicos, porque ya dijimos que el padre García, Fray Secundino García, era músico. Entonces agarraba al grupo de estudiantes y le enseñó el himno que nosotros actualmente cantamos, el himno de Rivas. Tuvo su anario, educación católica, más sagradas escrituras. Y el otro tiempo que he dividido, que es el último, es de 1958 a 1967, que se le conoce como la época greenbergiana. Abraham Greenberg
hay un instituto en Belén que se llama así, Instituto Abraham Greenberg. Este era un chileno que vino aquí y comenzó a cambiar la educación en Rivas, y comienza entonces una educación laica. Aquí es donde se da ya los bachilleres, porque antes era instituto, ¿verdad? Entonces comenzaban primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, hasta que llega al quinto año. Es hasta esa época de los 60 que aparece la primera promoción de bachilleres. Y lo otro es que, y así terminó ese capítulo histórico, es que elijo al mejor profesor de Rivas de esta época. Y para mí es un criterio personal, ya como escritor, yo escogí al profesor Gilberto Barrios, porque Gilberto Barrios era un profesor, toda su vida fue profesor, pero fue secretario general del sindicato de maestros, fue poeta, le decían el poeta proletario, y además tenía un pensamiento dialéctico, sabía manejar bien los contrastes, el blanco, el negro. Es un filósofo, un poeta que dejó aproximadamente unos tres poemarios. Entonces agarramos todas las obras, ¿verdad? Los libros, le dimos un orden, y después del orden, ¿qué es lo que viene? El progreso. Eso significa que nosotros, con toda esta documentación, nos estamos encaminando al progreso del Instituto Rosendo López, ¿verdad? En primer lugar, porque ya tiene una historia, ya tiene un orden para despegarse al progreso. Y la ciudad de Rivas, desde luego, también está encaminada a, una vez que ordene su historia, a impulsarse hacia el progreso. Y desde luego el progreso científico, porque una vez que nosotros asumamos el método de investigación científico, entonces podemos seguir haciendo ciencia. Este es el otro libro que se llama Rosendo López, el patriarca de la ciudad de Rivas. Este señor que está allí es don Rosendo López. Entonces, este otro método que yo apliqué, les dije que había aplicado el método positivista. Y aquí estamos aplicando otro método que es la historiografía, donde implica el análisis. Entonces se agrega a la historia, que es tiempo, otros elementos como por ejemplo la economía, la antropología, el aspecto militar, el aspecto cultural, el aspecto educativo. Entonces estamos hablando también que el método nos permite agregar el espacio geográfico. El espacio geográfico no nos determina, pero sí nos acondiciona. Ahora, sobre los sujetos de la historia, en este método de investigación que yo utilicé, no toma en cuenta los individuos propiamente, sino la colectividad, el pueblo. ¿Se acuerdan que les dije que cuando le quitaron a los científicos la teología y le quitaron la metafísica, les dije que había un vacío? Este vacío es como que le dijeran a ustedes: quiten de su mente a Dios. ¿Qué les queda? Una angustia existencial. Pero los científicos descubrieron que si uno deja la teología y uno deja la metafísica, no cae en un vacío, sino en estructuras.
estructuras que no la vemos como estructuras. Entonces caen en una estructura o en el funcionamiento de la sociedad misma, no en un vacío. Y aquí les voy a explicar el pensamiento estructuralista. Dije que el pensamiento estructuralista no se mira, pero nosotros la sentimos, la comprendemos. Y es que hay una estructura mental, eso se llama estructura mental, donde todos los ribenses pensamos en colectivo, y la historia de nosotros es una historia, la primera historia es una historia política, parte del rey, parte del presidente de la república. Y entonces dice, yo nunca he leído eso. No. ¿Cómo se llama el parque de Rivas? Evaristo Carazo. Ese nombre de Evaristo Carazo ya nos implica a nosotros saber quién era Evaristo. Bueno, Evaristo Carazo era un presidente. Este presidente murió en sus funciones y está enterrado ¿a dónde? En el cementerio, en una loma que se llama la Loma de Carazo. Entonces, esa estructura mental que no está escrita, pero que nosotros la vemos, la captamos, es la que nos permite tener nuestra primera estructura histórica de Rivas, que es a partir del presidente Carazo que armamos nuestra historia. La otra concepto de historia ya no es del rey, sino que parte del héroe. Entonces la historia de Rivas parte de Emmanuel Mongalo, que es nuestro héroe, y es un héroe civil, no era militar, no es como el héroe de Costa Rica. ¿Cómo se llama? Juan Santamaría. Juan Santamaría es un soldado, el de nosotros no es soldado. Y además de eso, este héroe de nosotros es cívico, es decir, se metió por patriotismo. Esta concepción no está escrita, pero todo el mundo manejamos. Aquí nosotros sabemos a dónde está el mesón dónde estuvo el mesón que quemó Mongalo, dónde está el parque Mongalo. Entonces, todos estos símbolos que nosotros vemos, vamos creando nuestra propia estructura histórica, nuestra estructura mental, que no significa que la tienen que memorizar, sino que del contexto real sacamos la concepción, la estructura mental de nuestra historia como pueblo. Y este es el último, que es, a pesar de que partimos de un individuo como es Rosendo López, la historia es de una comunidad, de un pueblo. ¿Por qué? Porque don Rosendo López era un magnate. Estamos hablando del cuarto hombre más rico de Centroamérica y el primero de Nicaragua. Le antecedían los guatemaltecos y los salvadoreños. Entonces este señor, que muere en 1923, para que ustedes se ubiquen en el tiempo, tenía tanta plata que él quiso contribuir a su ciudad. Entonces, le dice el pueblo, nosotros queremos una iglesia. Y entonces él le fue a construir San Pedro. Queremos un cementerio nuevo. Entonces le fue a construir un cementerio donde está actualmente hoy, con esa preciosa puerta, ¿no?, del cementerio, que parece mariposa. Y entonces le dice, bueno, pero nuestros hijos quieren estudiar. Entonces le dice, te doy mi casa. Y les da la casa de su familia para que llegaran a estudiar los niños y los jóvenes. Y lo otro es que
como tenía trabajadores, se envejecieron sus trabajadores y entonces les hizo un asilo para varones y un asilo para mujeres. Entonces, hablar de don Rosendo López es hablar de la ciudad de Riva, ya no de un individuo, sino del pueblo mismo. Entonces, esta es otra concepción de la memoria histórica que nosotros tenemos, ¿verdad? Que no la vemos, pero ahí está y la entendemos que ahí está. Es parte de un individuo, pero ese individuo nos muestra el pueblo, nos muestra la colectividad, nos muestra la comunidad. Entonces, don Rosendo López, antes de morirse, dejó 1000 córdobas para enladrillar lo que es el atrio de la iglesia. Y desde luego, cuando estaba en vida, contribuyó a la construcción de esta iglesia. Quiero decirle una cosa, la iglesia de San Pedro tiene un estilo colonial, pero no es colonial, porque no fue construida en la colonia, sino que fue construida después de 1844, que hay un terremoto en Riva y botó la iglesia. Entonces comienzan a reconstruirla, pero la reconstruyen con ese estilo artístico barroco, como era antes. Entonces le dice el pueblo, bueno, nosotros queremos un establecimiento para recreación. Y entonces lo que hace es construirle lo que es el casino. Entonces el casino, ustedes entran en el casino y miran una columna a este lado de aquí. Bueno, entonces, en el Casino de Riva me gustaría que ustedes, si tuvieran la oportunidad de visitarlo, lo visitaran. Esto es lo más modernísimo que tenía el pueblo. Ya no estamos hablando de adobe, porque las casas eran de adobe, como por ejemplo Santa Úrsula, o de taca de sal. Este no. Con el taque de sal no tenían ventanas, porque era difícil hacer ventanas. Este no, este es rico en ventanas, lo que es propiamente el casino, y además es de madera. Y ustedes se van a ver las divisiones, son divisiones frágiles. Esto no es colonial, esto es lo más modernísimo que había en esa época y lo sigue siendo hoy. Bueno, aquí estamos. Necesitaban el plantel para ir a estudiar, entonces le regala su casa. Nosotros decimos, le regaló la casa a don Rosendo López, pero en realidad no solamente fue Rosendo López, porque allí vivían sus hermanas, que eran esta señora que se llamaba Rosario López y Susana López, que ustedes también lo han de haber oído mencionar. Entonces se le atribuye a ellos lo que es esa caridad, ¿no? esa voluntad de donar su casa para que vayan a estudiar sus hijos. Este es el viejo edificio donde está la policía, ¿verdad? Por fuera tenía 16 piezas. Esto se conoce como el mesón López. Se ponía el apellido como una marca. Entonces tenemos el mesón López, el mesón de guerra que quemó Juan Santamaría, el mesón Espinosa que quemó Emanuel Mongalo. ¿Y qué eran los mesones? Los mesones también era toda una novedad, porque era una especie de hostal. Es decir, no eran hoteles. Los hostales eran casas de familia, donde vivía la familia,
que tenía piezas que los alquilaba, una especie de hostal moderno, pero también es una especie de mercado moderno. Ahí llegaban los productores, se hospedaban, llegaban en carretas, tenían en el patio donde pastar y donde descansar los animales y le daban una de las piezas para embodegar sus productos y los sacaban en la mañana para lo que es la venta de sus productos. Entonces nosotros estamos hablando de algo modernísimo aquí, que hoy es un supermercado, ¿verdad?, y un hotel. Eso era el Mesón López. También contribuyó al hospital. El hospital en esa época se llamaba San José y lo habían hecho los padres jesuitas cuando vinieron. Entonces dice don Rosendo: yo quiero contribuir, y le hace un pabellón a las mujeres con cirugía y médicos. Entonces contribuyó a la construcción del hospital de Rivas, que se llamaba antes San José. Ustedes saben, se desbarató, lo destruyeron en la guerra y construyeron el Gaspar García Labiado. Contribuyó también con lo que es, le decía, el cementerio, que es ese, y el asilo de ancianos. Está enterrado aquí, don Rosendo, en el cementerio de Rivas. Esta capillita, ustedes la conocen muy bien cuando van al cementerio, porque es una belleza en arte. Esta es neoclásica y ahí lo enterraron. Son pocos los personajes que tienen una capillita, un mausoleo, y aquí lo tiene don Rosendo López. Entonces nosotros después de que ordenamos, ¿verdad?, todos los libros y hicimos un orden, hicimos el progreso para hacer el análisis, hay que decir también de que nosotros tenemos que ahora cambiar nuestra visión de la historia de Rivas, porque nosotros decimos los Carazo. Los Carazo no hicieron tanto como hicieron los López. Es a partir de los López que vamos a restaurar nuestra propia historia. ¿Cómo se lee este libro? Y aquí termino. Entonces miren, este libro está para leerse en 8 días. En 8 días. Entonces ustedes lo agarran, lo leen y al ratito, primer bostezo. Tienen que superar ese primer bostezo. Comienzan, siguen leyendo y viene el segundo bostezo. Si superan el segundo bostezo, lo que viene es peor, porque viene bostezos en ráfaga. ¡Guac, guac, guac! Lágrimas en los ojos. No van a aguantar. Pero si ustedes logran superar el tercer bostezo, van a tener una lectura de largo aliento. La carga que deben de leer es 1 hora. 1 hora en la mañana. Con bitácora. Ustedes comienzan hoy, ¿verdad? Ponen la fecha, 22 de mayo, la hora, 9 de la mañana, y se tienen que leer 20 páginas. Voy por la 10, tienen que seguir hasta completar la carga académica, que es de 20 páginas por 1 hora. Y es mañana, tarde y noche. Así se logra una disciplina académica. Entonces, estamos hablando de que es un libro de historia que se debe de leer en el contexto real. Entonces, si por ejemplo yo les digo que
don Rosendo y su hermano Pedro, ustedes van al casino y en uno de sus jardines hay una columna, así como el tamaño de la columna donde dice Pedro López y dice una inscripción. Entonces ustedes lo leen en ese contexto real y van a ver cómo se aprende mucho mejor. Si hablamos de la iglesia, vayan a leerlo a la iglesia. Si hablamos del cementerio, vayan a leerlo en el cementerio. Esta es la recomendación que les doy para que se le haga pedagógicamente mejor la formación de ustedes en ese contexto real. Muchas gracias.